Sí. Quiero ver si tengo aquí a alguien más. Ahí está. Bueno, entonces lo que vamos a ver es mi resumen. Vamos a tratar de buscar. Aquí está. Bien. El doctor Viva se los explicó y la verdad es que sí están algunos términos muy técnicos, pero yo creo que ya con lo que se les ha estado repitiendo no hay mucho pierde. Entonces recuerdan ustedes que partimos de alteraciones cardiovasculares, ¿verdad? Y hablábamos de hipertensión, hablábamos de cardiopatía isquémica y sobre los cambios que se dan localmente en los vasos sanguíneos, las repercusiones hemodinámicas que esto tiene, ¿verdad? Y que como consecuencia va a comprometer la función cardíaca, ¿verdad? Dando lugar a una disminución de la contractilidad. Y además de eso, estos cambios generan también algo que llamamos remodelación ventricular, que es el crecimiento de la hipertrofia y crecimiento, ¿verdad?, de la masa muscular en el ventrículo. Y obviamente eso también va a tener compromiso en cuanto a la contracción, ¿verdad?, y la fuerza de contracción que va a tener el corazón. Y entonces vamos a ver que ese desgaste va a generar una disminución del gasto cardíaco. Esa disminución del gasto cardíaco, pues entendemos que vamos a tener como consecuencia también cambios fisiológicos que vamos a ver reflejados, ¿verdad?, en la clínica, donde van a haber mecanismos que van a tratar de compensar a esos cambios fisiológicos, a fisiopatológicos, ¿verdad? Y vamos a ver nosotros, irónicamente, ¿verdad?, un estado de hipovolemia, disnea, fatiga, la dificultad respiratoria, la diaforesis, alteraciones de las presiones, edema, aumento de la micción. Y entonces aquí vemos nosotros que esto precede, ¿verdad?, la instalación de lo que llamamos nosotros insuficiencia cardíaca, y que se clasifica dependiendo del lugar, dependiendo de las cámaras, como una falla cardíaca derecha o una falla cardíaca izquierda. Y muchas veces, pues, en algunos casos se menciona un término de falla cardíaca, que en realidad es por el compromiso fisiopatológico que esto tiene, pero no es que realmente exista una falla cardíaca global. Lo que vamos a ver entonces en una falla cardíaca es que vamos a tener cambio de las presiones, ¿verdad? Y vamos a ver en estos pacientes regurgitación yugular, hay reflejo hepatoyugular, edema, nicturia, retracciones musculares, ascitis, crecimiento, ¿verdad?, del hígado, ¿verdad?, hepatomegalia y datos de hipertensión portal. Y en la falla cardíaca izquierda, pues vamos a ver aquellos pacientes con ortopnea paroxística nocturna, platimnea, hipovolemia, cianosis, mareo, diaforesis también, y una clínica de estertores y tos nocturna. Entonces, cuando se da toda esta serie de procesos, como vimos aquí de forma secuencial, pues entendemos que nuestro sistema cardiovascular va a activar esos mismos mecanismos compensadores o compensatorios que hemos estado explicando desde que se habló de hipertensión. Entonces hay una activación del sistema nervioso simpático, hay mecanismos hormonales y hemodinámicos, ¿verdad? Y que tratan de alguna manera de compensar todos estos momentos críticos, podríamos decir así, y pasamos a lo que se conoce como una falla cardíaca crónica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Que cuando se generaban esos cambios, dijimos, a nivel del corazón, porque al final lo que tenemos como resultado es ese fallo de bomba, como el doctor Vivas les explicó. Hablábamos de una sobrecarga de presión, ¿verdad?, en hipertensión, que ese es uno de los primeros cambios.
puede generarse miocardiopatía dilatada, puede haber infartos, puede haber isquemia, miocarditis, sobrecarga de volumen, y que estos cambios inevitablemente van a repercutir, ¿verdad? De nuevo hacia el sistema de bomba, que en este caso pues es nuestro corazón. Y una activación neurohumoral que es constante, que va a ser regional y sistémica, lo que favorece esos cambios hemodinámicos que hemos estado hablando. ¿Y cuáles son entonces estos factores que influyen en que se generen más estos cambios de remodelación? Y vean, tenemos hipertensión, ¿verdad? La presencia de angiotensina 2, algunos estas hormonas o catecolaminas, el mismo estrés oxidativo, la activación de citoquinas, y hablamos de aquellos procesos inflamatorios locales, ¿verdad? En el endotelio, la producción de óxido nítrico y algunas otras hormonas. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos estos cambios de remodelación ventricular? Se recuerdan que hablábamos de un corazón normal, ¿verdad? Desde un inicio. Y vean, aquí tenemos un ejemplo de las paredes de este corazón, miocitos y una matriz extracelular. Pero ¿qué es lo que sucede en un corazón enfermo? Empezamos a ver cambios estructurales de tal manera que la matriz extracelular, miren cómo es que estas vainas o fibrillas, o miofibrillas más bien dicho, van aquí cambiando. Y va obviamente también deteriorándose estructuralmente, ¿verdad? Y hay agregados de metaloproteinasas, hay colágena, fibrosis, y eso es lo que empieza a generar esos cambios en la pared y hace que esa cualidad que tiene ese músculo se vaya perdiendo. Entonces empezamos a tener fallas, ¿verdad? Secundario a esos cambios. Entonces, dijimos que en la evolución de la falla cardíaca íbamos a ver dos escenarios probablemente, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Hablamos de pacientes que llegan a tener eventos isquémicos, ¿verdad? Entonces hay una remodelación muscular porque pues después de un infarto, ¿verdad? Hay un tejido muerto, entonces ese tejido de alguna manera tiene que sustituirse. Claro que desafortunadamente no se sustituye de la misma manera, ¿verdad? O sea, no nace tejido nuevo, que eso sería lo ideal, desafortunadamente, sino que se da un fenómeno de expansión, se llama, y finalmente un estado de remodelación. O sea, la remodelación es de que ese tejido de alguna manera se adapta a esos cambios, y si vemos aquí de forma gráfica, si ustedes quieren, va a ser totalmente diferente a lo que nosotros vimos inicialmente, si ustedes pueden ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son aquellos pacientes que tienen áreas de asinesia, ¿verdad? Donde no se mueve el músculo porque simple y sencillamente no lo hay, y que va a depender de la sección del corazón, ¿verdad? Que pueda ser intramural o dependiendo de la lesión, ¿verdad? Si es fuera, en el endocardio o subendocardio, y dependiendo de la región, pues también así va a haber ese compromiso, otras estructuras mismas del corazón. Hablamos de la conducción eléctrica del corazón en el nodo sinusal o en las válvulas también, ¿verdad? Hay ruptura de las cuerdas tendinosas y eso también ya genera otro tipo de lesiones. Y luego, también el otro escenario donde hablábamos es en aquel escenario donde vemos de nuevo un corazón normal, empezamos a ver cambios de insuficiencia diastólica o insuficiencia sistólica, y vean, igual que en este diagrama, aquí de nuevo vemos una remodelación ventricular en disfunción diastólica o disfunción sistólica. Esto obviamente vemos que va a generar lo mismo, ¿verdad? Esos cambios estructurales donde el corazón simple y sencillamente podríamos decir cambian su estructura de tal manera, ¿verdad? Que pierde esa cualidad el músculo. ¿Y dónde lo vemos reflejado? Aquí.
cuando nosotros nos venimos a estas, ejemplo de, por ejemplo, estas miocardiopatías hipertrofiantes, hay factores genéticos, dijimos, mecánicos, neuromorales, y vean, hay acumulación difusa de esas fibras de colágeno en las paredes. Hay otro tipo de miocardiopatías que son dilatadas o idiopáticas, que no se conocen factores, y de nuevo vemos alteraciones en las redes de colágeno, ¿verdad? Tanto dentro como fuera de esas miofibrillas, y en lesiones de los eventos coronarios, hablamos de factores metabólicos, neuromorales también, donde hay acumulación intersticial focal de esas fibras de colágeno también, y que va sustituyendo totalmente, se va sustituyendo totalmente las miofibrillas. Entonces, si no tengo esa característica, ¿verdad?, del músculo, obviamente voy a ir perdiendo esa cualidad. Entonces, hablamos de que esos mecanismos compensatorios, como estuvimos comentando al inicio, ¿verdad?, se dan a partir de una disminución del gasto cardíaco. Vamos a ver aquí dos escenarios. Uno es que esta disminución del gasto cardíaco, si nos venimos hacia acá, vemos una disminución del volumen sanguíneo arterial. Entonces, automáticamente, dijimos, esos cambios, se dan cambios compensatorios renales. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos que había una modificación en los cambios de la presión? Uno era que se activaba primero, era el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Aumenta la producción de renina, angiotensina, aldosterona, y hay una activación de la hormona antidiurética. Y eso, lo que vamos a ver nosotros es que produce más vasoconstricción arteriolar. Pero si yo me vengo por acá, ya que se dan estos cambios, también hay como resultado cambios hemodinámicos. Hay disminución del flujo sanguíneo renal, lo que exacerba más la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, disminución del índice de filtrado glomerular, disminución de la fracción de filtración y disminución del flujo sanguíneo cortical. Y que con esto, más esto, lo que vamos a ver nosotros es una reabsorción de sodio y depuración de agua libre. Eso va a aumentar el volumen sanguíneo, va a aumentar la presión venosa, va a aumentar la presión del llenado en el ventrículo, y como resultado vamos a ver un aumento del volumen sistólico. Ahora, ¿qué relación tiene esto cuando yo me vengo hacia acá? Que entonces esta carga cardiovascular y la disminución del gasto cardíaco, veo que está comprometida la precarga y la poscarga, y que también tengo como consecuencia una contractilidad disminuida. Entonces también dijimos que otro mecanismo que se activa es el sistema nervioso simpático. Y aquí, pues como respuesta a ello, trata de compensar aumentando la frecuencia cardíaca, la contractilidad, con tal de tratar de normalizar el volumen, aumenta el tono venoso y aumenta la presión venosa, con tal de que al tratar de compensar esos cambios, y como resultado lo que vemos nosotros es más vasoconstricción arteriolar. Y ese aumento de la presión venosa, lo que nos trae como consecuencia es también aumento del volumen sistólico. Entonces, si yo empiezo a sumar esos cambios, y que además del aumento del volumen sanguíneo hay un factor natriurético, ¿verdad?, que debiera de compensar de tal manera de producir diuresis de sodio y agua, también me genera cambios que dan lugar al edema periférico y pulmonar, o a la congestión pulmonar, a la congestión hepática y visceral. Y que lo que vengo a tener yo como resultado, aumento del volumen sistólico, insuficiencia sistólica, y obviamente voy a empezar a tener estos cambios. Entonces, volvemos a insistir que si yo desde este principio empiezo a poner atención en esos cambios compensatorios, ¿verdad? Pero si yo sigo necio, que no me tomo mi tratamiento antihipertensivo, que no disminuyo los factores de riesgo para enfermedad coronaria, no disminuyo el estrés, no disminuyo la
dieta y los factores asociados al metabolismo de glucosa y lípidos, entonces empezamos a ver como resultado este tipo de problemas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de si consideramos todos esos factores de riesgo, que este es un cuadrito que está en su libro, y vemos que la hipertensión pues, nos va a dar como resultado más sobrecarga. La diabetes más estrés oxidativo, ¿verdad? Y activación de estos mecanismos, acelerando el metabolismo de la glucosa. Aquí hay otros cambios y lesiones en los pequeños vasos, hasta isquemia, la obesidad más sobrecarga. Se recuerdan que hablábamos en el tono venoso que la obesidad tenía un factor también determinante. Y lo que vamos a ver entonces es hipertrofia de esos cardiomiocitos, rigidez, ¿verdad? Fibrosis intersticial y perivascular. Y obviamente entonces tenemos como consecuencia un defecto en la relajación diastólica, una reserva regulatoria reducida y como resultado congestión pulmonar, congestión periférica y disminución del gasto cardíaco, ¿verdad? Y esta disminución del gasto cardíaco, pues más lesión local en las células cardíacas. Y pues el punto clave de algunos tratamientos, ¿verdad? Por eso hablamos que en hipertensión ya empezar a utilizar los medicamentos que están acá, los diuréticos, beta-bloqueadores, los ARA2, los IECAS, ¿verdad? A nivel directo de renina, etcétera, etcétera. Pues lo que trata es de bloquear, obviamente, esta secuencia de pasos. Y los cambios estructurales o que disminuyen la remodelación cardíaca, ¿verdad? O cuando ya hay lesión cardíaca y ese músculo cardíaco ya tiene ese gasto cardíaco ya está disminuido, pues aquí tenemos también algunos de los grupos. Y en el caso de la congestión pulmonar, ¿verdad? Que lo que tenemos es sobrecarga de volumen, pues hablamos de en función de los diuréticos. Entonces, aquí tenemos que ese ciclo se da de forma constante y es un círculo vicioso. Ese círculo vicioso, desafortunadamente, pues en lugar de, claro, favorecer esos cambios compensatorios, ¿verdad? Lo que sucede es que producen más desgaste o más estrés, ¿verdad? Del gasto cardíaco